Hola, en el presente vídeo voy a explicar un tipo de ejercicio típico en el análisis diferencial, y es estudiar la monotonía y la curvatura de una función a partir de la gráfica de su derivada. Veámoslo en un par de ejemplos. Comenzaré por uno muy sencillo. En primer lugar, estudiaremos la monotonía y por extensión calcularemos los extremos relativos de la función f a partir de la gráfica de f', su derivada, que está representada por esta línea recta. Es muy importante tener en cuenta que no me piden la monotonía de esta función representada, que es f', sino que a partir de ella obtener dónde la función f es creciente y dónde decreciente. Antes del estudio de la monotonía podemos garantizar que el dominio de la función f es el conjunto de los números reales, puesto que si f' está definida en todos los números reales es porque f es derivable en todo R. Si f es derivable en todo R, a su vez sabemos que es continua en el conjunto de los números reales y por lo tanto está definida siempre. Entonces, ¿cómo vamos a estudiar la monotonía de f en este caso? Pues bien, procederemos con los pasos que vienen descritos en el vídeo Monotonía y extremos. En primer lugar, veremos dónde se anula la primera derivada. Para ello, observando la gráfica, vemos que la derivada corta al eje de abscisa en el punto x igual a menos 2, es decir, f' en menos 2 vale 0. Así, podemos garantizar que x igual a menos 2 es punto crítico de nuestra función f. El siguiente paso sería representar sobre la recta real los puntos críticos. Aquí lo tenemos. Y estudiar el signo de la primera derivada en los conjuntos determinados en esta recta real. Así, observando para los valores más pequeños que menos 2, la gráfica está por debajo del eje de abscisa, es decir, la derivada es negativa. Por lo tanto, la función es decreciente. Y para los valores mayores que 2, observamos que la gráfica de la derivada está por encima del eje de abscisa, es decir, la derivada es positiva para todos los valores mayores que menos 2. Por lo tanto, la función será creciente en ese conjunto de valores. Esto que acabamos de explicar siempre debemos dejarlo escrito formalmente de esta forma. Además, si la función hemos dicho que es decreciente para los valores más pequeños que menos 2 y creciente para los valores mayores que menos 2, es evidente ver que la función tiene un mínimo relativo en x igual a menos 2. Si el estudio de la monotonía y el cálculo de extremos en este tipo de ejercicios se hace basándonos en la observación directa de la gráfica de la derivada, para la curvatura necesitamos un teorema que relaciona la monotonía de la primera derivada con la curvatura de la función original y que vimos en el vídeo Curvatura y puntos de inflexión. Con este teorema podemos garantizar que si f' es creciente en todo su dominio, entonces la función f es convexa en el conjunto de los números reales. Pero veamos y recordemos por qué ocurre esto. Bien, si la derivada de f es creciente en todo R, por ser creciente, la derivada, a su vez, de esta función es positiva. ¿Y cuál es la derivada de esta función? Pues la derivada de la derivada no es más que la segunda derivada de la función. Por lo tanto, si f' es creciente, la derivada de f', que es la segunda derivada de f, es positiva en todo R. Y así, de esta forma, podemos garantizar que si la segunda derivada es positiva en el conjunto de los números reales, la función es convexa en todo su dominio. Y así, por tanto, podemos garantizar también que esa función no tiene puntos de inflexión. A continuación, estudiaremos un ejemplo un poco más complejo. Partiendo de la gráfica de f', la derivada de f representada aquí en azul, estudiaremos la monotonía y la curvatura de la función f. Recuerdo la importancia de no confundir la monotonía y la curvatura de f con la monotonía y la curvatura de esta gráfica.
Antes del estudio de la monotonía, podemos garantizar que el dominio de la función f es el conjunto de los números reales, puesto que si la gráfica de f' está definida siempre y es continua, significa que la función f es derivable en el conjunto de los números reales y por lo tanto sabemos que es continua en dicho conjunto. Al ser continua en el conjunto de los números reales, podemos garantizar que la función está definida siempre. Para estudiar la monotonía de la función f, cogeremos la derivada y la igualaremos a cero, es decir, veremos dónde la gráfica de la derivada corta o toca al eje de abscisas. Como vemos, la derivada vale 0 en x igual a 0 y en x igual a 2, puntos que serán los puntos críticos de la función f. A continuación, representamos dichos puntos sobre la recta real y estudiamos el signo de la derivada en estos conjuntos que determinan. Así, a la izquierda del 0 para los valores más pequeños que 0, vemos que la derivada es negativa, está por debajo del eje de abscisa. Por lo tanto, ya podemos decir que la función será decreciente para los valores más pequeños que 0. También vemos que entre 0 y 2, la función derivada también es negativa, está por debajo del eje de abscisas. Y por lo tanto, entre 0 y 2, la función f también será decreciente. Y para los valores mayores que 2, la derivada tiene una gráfica por encima del eje de abscisa, es decir, la derivada será positiva para los valores mayores que 2 y por lo tanto la función será creciente en ese conjunto de valores. Monotonía que resumiremos con estas dos frases. Es evidente que si la función es decreciente entre 0 y 2 y creciente para los valores mayores que 2, en x igual a 2, la función f tiene un mínimo relativo. En 0, en el punto crítico x igual a 0, la función no tiene extremo relativo, puesto que a su izquierda la función era decreciente y a la derecha también era decreciente. El estudio de la curvatura, en este caso, resulta bastante más complejo. Vamos a ver si soy capaz de explicarlo y vosotros de entenderlo. Seguro que sí. Para empezar nos fijaremos en los extremos de esta gráfica. Vemos que f' tiene un máximo relativo en x igual a 0 y un mínimo relativo en x igual a 4 tercios. ¿Por qué nos fijamos en los extremos de la gráfica de f'? Bien, porque todo extremo relativo es punto crítico, es decir, todo extremo relativo de esta función anula la derivada de esta función. Como bien sabéis, la derivada de f' es la segunda derivada de f. Por lo tanto, si f' tiene un máximo relativo en x igual a 0, la derivada de f', es decir, la segunda derivada de f, se anula en x igual a 0. A su vez, si f' tiene un mínimo relativo en x igual a 4 tercios, la derivada de esta función en 4 tercios tiene que valer 0, es decir, la derivada de esta función es la segunda derivada de la función f en 4 tercios vale 0. Por tanto, si lo que quiero es calcular los puntos que anulan la segunda derivada de f, necesito saber dónde tiene f' extremos relativos, en este caso en x igual a 0 y en x igual a 4 tercios. Una vez obtenidos los puntos que anulan la segunda derivada de la función, pasaremos a estudiar la curvatura de la misma, utilizando el teorema que antes hemos mencionado. Así, nos damos cuenta que la función f' es decreciente entre 0 y 4 tercios, por lo tanto, la derivada de la función f' es negativa en ese intervalo. Si la derivada de f', que es la segunda derivada, es negativa en ese intervalo, es porque la función es cóncava desde 0 hasta 4 tercios. A su vez, vemos que la función f' es creciente para los valores más pequeños que 0 y creciente también para los valores mayores que 4 tercios. Si f' es creciente en esos conjuntos de valores, es porque la derivada de f', es decir, la segunda derivada de f, es positiva en esos conjuntos.
y por lo tanto la función será convexa también en esos conjuntos. De esta forma podemos decir que la función tiene puntos de inflexión en 0 y en x igual a 4 tercios. Una vez entendidos estos ejemplos, cualquier otro que os encontréis de este estilo se estudia análogamente de forma mecánica. Espero haberos ayudado. Muchas gracias y un saludo a todos.